Bien, entonces, definitivamente, cuando se habla de antipsicóticos, es importante identificar que hay muchos o sea, que tenemos para utilizar un gran arsenal, tenemos la disponibilidad de un arsenal de fármacos antipsicóticos, ¿verdad? En nuestro medio, conforme, inclusive lo vimos en esa diapositiva que me permitía hacer sobre la clasificación, ¿no? Con sus dosis máximas, sus nombres comerciales, su presentación incluso. Pero evidentemente, luego de la molécula, nosotros tenemos que ver si su perfil receptorial pertenece a los antipsicóticos de primera generación, a los de segunda generación o estos nuevos que son estabilizadores del sistema dopaminérgico y serotoninérgico. Inclusive se le reconoce propiedades antidepresivas por este efecto sobre el receptor 5-HT1A. El agonismo parcial de D2, también de D3, pero evidentemente D2 es el más importante. Y el agonismo parcial de 5-HT1A lo convierte en el otro nombre que tienen los antipsicóticos de tercera generación, que son los antipsicóticos inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que donde está alta la dopamina son antagonistas. Son antagonistas porque bloquean, y donde está baja pues son agonistas. Por eso es que estos fármacos tienen eficacia sobre síntomas positivos y eficacia sobre síntomas negativos, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Que es, por supuesto, una mejoría en los patrones cognitivos de nuestros pacientes. Entonces, miren ustedes, así se vende el aripiprazol con sus mecanismos de acción. Agonista parcial de 2, agonista parcial del receptor 5-HT1A, antagonista del receptor 5-HT2A. La propiedad de ser antagonista sobre el receptor 5-HT7 pues no nos confiere mayor situación que tengamos que comentar. Estas otras tres son las propiedades pues evidentemente deseables del fármaco. Las repetimos: agonista parcial del receptor 5-HT1A y D2, y antagonista del receptor 5-HT2A como un simple antipsicótico de segunda generación. Y en definitiva, por eso es que nosotros le dimos mucha importancia al aspecto de la neurobiología como prerequisito para entrar al curso de psiquiatría. Nosotros ya vimos la importancia que tiene este receptor 5-HT2A, que cuando la serotonina se une, evidentemente genera un potencial postsináptico excitatorio, liberación de glutamato, liberación de GABA masiva y en consecuencia ausencia de dopamina. Pero aquí, en cambio, cuando la serotonina se une sobre este receptor 5-HT1A, que en cambio genera un potencial postsináptico inhibitorio, hace que no exista glutamato excitando las células GABAérgicas y por tanto no hay el freno mediante el cual las células dopaminérgicas de la sustancia negra les impide liberar dopamina. Por tanto, la presencia de serotonina estimulando el receptor 5-HT1A y no el excitador 5-HT2A provoca liberación masiva de dopamina. Si tenemos un fármaco, ¿verdad? Lo interesante del mecanismo de acción, un fármaco que sea de segunda generación, aparte de su propiedad sobre D2, antagonista del receptor 5-HT2A, es decir, estamos obligando, al bloquear este receptor, estamos obligando a que la serotonina solo se una al heteroreceptor 5-HT1A y en consecuencia estamos provocando por una vía directa y una vía indirecta, ¿verdad?, la ausencia de glutamato o en definitiva la excitación glutamatérgica sobre GABA. Y en tanto en cuanto esto acontezca, no va a haber el neurotransmisor inhibidor GABA frenando la liberación de dopamina.
Por tanto, este mecanismo de acción farmacológica lo que está provocando en último término es un aumento de dopamina en la vía nigroestriada. Eso es lo que decíamos nosotros, es la causa para que con estos fármacos se vean menos efectos secundarios extrapiramidales, porque no solamente que estamos dándole una propiedad de ser antagonista de 2, sino que le estamos dando una dopamina extra que hace que se nivelen las concentraciones de dopamina y no se produzca los síntomas extrapiramidales, parkinsonismo, distonías, etc. Entonces, esta propiedad de bloquear el receptor 5-HT2A y estimular el 5-HT1A, pues es la novedad más importante en el mecanismo de acción de estos fármacos, tal cual observamos acá. Bloqueamos el receptor 5-HT2A y provocamos un agonismo sobre el receptor 5-HT1A, en consecuencia, una eyección dopaminérgica importante. Más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo, no vale la pena insistir en eso. Entonces, al final, vean ustedes cómo estos mensajes pedagógicos que hemos dado desde el primer parcial tienen su razón de ser, ¿no? Le dimos mucho énfasis a la neurobiología porque decíamos, entendiendo la neurobiología, vamos a entender el mecanismo de acción de los psicofármacos. Y cuando se trata del tratamiento de la psicosis, puesto que estamos viendo psicosis, eso se da. Otra forma de estudiarlo es así, más o menos. Aquí nosotros tenemos los diferentes receptores sobre los que actúan los psicofármacos antipsicóticos. Aquí el grupo de fármacos antipsicóticos y la capacidad marcada por cruces, ¿no? Cuando hay 4 cruces, evidentemente, como la senapina, por ejemplo, estamos demostrando que tiene mayor afinidad por el receptor 5-HT2A que, evidentemente, por el receptor D2. Entonces, es un fármaco antipsicótico atípico, especial, pero, sin embargo, no hay en el país, ¿no? La clozapina, la iloperidona tampoco hay en el país, la olanzapina, la paliperidona que sí hay, quetiapina, risperidona y ciprasidona que no hay. Esto solamente es un ejemplo. Esto acá lo manejamos nosotros a nivel de especialidad, pues para el médico general será suficiente con lo que habíamos visto hasta allí, con el receptor, con el perfil receptorial que estamos manejando, ¿verdad? El aripiprazol, pues, es el primer agonista parcial de dopamina, que quiere decir que cuando está alta es antagonista y cuando está baja es agonista. Es un modulador del sistema de dopamina-serotonina, es un estabilizador dopaminérgico. Lo que decíamos, cuando hay mucha dopamina es antagonista, cuando hay poca dopamina es agonista. Aumenta la actividad de dopamina en unas vías mesocortical, donde necesitamos que se aumente por los síntomas negativos, y las disminuye en otras, en la mesolímbica, donde necesitamos que disminuya, porque evidentemente las alucinaciones y los delirios están provocándose por eso. Estas son las indicaciones del aripiprazol. Vean ustedes, esquizofrenia, que es la principal psicosis, y más que la psicosis, ¿no? En general todo el espectro psicótico, en trastorno bipolar, en depresiones resistentes. En amarillo están los usos aprobados por la FDA, ¿verdad? Pero en otros, donde también muestra eficacia, ¿no? En ansiedad, en compulsión, en impulsividad, en el desgano, en el negativismo, en la desinhibición, en los trastornos de conducta. Este es un fármaco, el aripiprazol, me ha dado unos resultados increíbles en cosas que a veces la psiquiatría parece que no funcionaba, que es en esta dependencia emocional hacia la pareja, ¿no? Muchas veces vienen ahí las rupturas conyugales, entonces siempre que hay una pareja hay uno que pues queda deprimido porque es el que está enamorado y el otro que ya no quiere saber nada. Y ustedes saben que han habido hasta suicidio por estas cosas, ¿no? Cuando viene un paciente con esta sintomatología de una dependencia emocional, con todo el impacto traumático de la ruptura conyugal,
manejando con aripiprazol hemos disminuido bastante el riesgo de suicidio y sobre todo hemos mejorado el estado de ánimo de los pacientes, ¿no? Interesante. Esto no está aprobado por la FDA, pero es una observación que nos ha permitido en la práctica decirla, incluso en los trastornos de conducta, ¿no? En estos pacientes que son, por ejemplo, que tienen retardo mental y que son muy agresivos, el aripiprazol se muestra como un estabilizador de la agitación muy importante. Bien, jóvenes, el aripiprazol es el primer fármaco de una nueva clase de antipsicóticos, agonista parcial de los receptores D2 dopaminérgico y 5-HT1A, serotoninérgico, heteroreceptor, ya lo sabemos, antagonista de los receptores 5-HT2A, serotoninérgico, y esta es la propiedad maravillosa que lo hace pues el fármaco que es. Sin embargo, pues muchos colegas no lo usan porque en algunos pacientes realmente existe pues síntomas extrapiramidales, ¿no? Nosotros hemos llegado a la conclusión, esto ya es una observación mía, algún colega me refería que de acuerdo a una estadística en todo el país, Robert Lord como psiquiatra es el que más prescribe aripiprazol, y eso es verdad. Eso es verdad. Yo lo uso hasta en niños con trastornos de conducta, lo uso muchísimo en estos fenómenos de dependencia, incluso de craving, de deseo por consumir drogas. Ahí no lo veo con mayor eficacia, pero por algún lado mejora la conducta. Y sí, el hecho de que yo sea uno de los psiquiatras que más prescriba el aripiprazol es porque conocemos su mecanismo de acción y uno tiene cierto sentido cuándo se lo puede utilizar, ¿no? Cuando necesitamos, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo, que es una idea fija, es un patrón cognitivo, el aripiprazol no está aprobado por la FDA, pero en el TOC, cuando yo lo utilizo, pues veo una respuesta maravillosa. Lo que les quería decir es que evidentemente yo prescribo mucho este fármaco porque pues me da resultado, ¿no? Los fármacos antipsicóticos son básicamente antagonistas de receptores posinápticos de los sistemas de neurotransmisión clásicos, catecolaminas, indolaminas, por tanto, su razón principal es la disminución en la transmisión sináptica. Es en definitiva lo que lleva a pensar que el mecanismo de acción de los psicofármacos y sobre todo de estos nuevos es que no solamente trabaja en un sistema de neurotransmisión como el dopaminérgico, en el caso de los antipsicóticos viejos, sino que en general estabiliza varios sistemas de neurotransmisión. Bien, jóvenes, en todo caso, hasta allí la clase de fármacos antipsicóticos. Hemos visto la nosología de la psicosis y pues en la siguiente clase nosotros vamos a ver lo referente a la depresión. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre